Proyecto Vida. Educando para el amor, parte 3. Por amor, Dios creó al mundo con sabiduría y precisión. Creó a las especies animales por pares, un macho y una hembra, y creó al hombre del barro de la tierra, dándole el espíritu de la vida. Después lo colocó en el jardín del Edén, para que ahí viviera, y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle ayuda y compañía semejante a él. Entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán, y mientras estaba dormido, le quitó una de las costillas y le llenó de carne aquel vacío. De esa costilla Dios creó una mujer, la cual puso delante de Adán. Los creó para complementarse y los creó con la misma dignidad y derechos. Los bendijo y les dio el mandamiento de la vida, para que a través de la procreación poblaran al mundo y dominaran por encima de toda especie. Su Santidad Benedicto XVI, en su encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor, señala que los antiguos griegos dieron el nombre de Eros al amor entre el hombre y la mujer, que no nace del pensamiento o la voluntad, sino que en cierto sentido se impone al ser humano. Digamos de antemano que el Antiguo Testamento griego usa solo 2 veces la palabra eros, mientras que el Nuevo Testamento nunca la emplea. De los 3 términos griegos relativos al amor, eros, filia, amor de amistad y agape, los escritos neotestamentarios prefieren este último, que en el lenguaje griego estaba dejado de lado. El amor de amistad, filia, a su vez, es aceptado y profundizado en el Evangelio de Juan para expresar la relación entre Jesús y sus discípulos. Relegar la palabra eros junto con la nueva concepción del amor que se expresa con la palabra agape denota sin duda algo esencial en la novedad del cristianismo, precisamente en su modo de entender el amor. En la crítica al cristianismo que se ha desarrollado con creciente radicalismo a partir de la Ilustración, esta novedad ha sido valorada de modo absolutamente negativo. El cristianismo, según Friedrich Nietzsche, habría dado de beber al eros un veneno, el cual, aunque no le llevó a la muerte, le hizo degenerar en vicio. El filósofo alemán expresó de este modo una apreciación muy difundida. La Iglesia, con sus preceptos y prohibiciones, ¿no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? ¿No pone quizá carteles de prohibición precisamente allí, donde la alegría predispuesta en nosotros por el Creador nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de lo divino? A estos cuestionamientos que el mismo Santo Padre se hace, él responde, ante todo, que entre el amor y lo divino existe una cierta relación. El amor promete infinidad, eternidad, una realidad más grande y completamente distinta de nuestra existencia cotidiana. Pero al mismo tiempo, se constata que el camino para lograr esta meta no consiste simplemente en dejarse dominar por el instinto. Hace falta una purificación y maduración, que incluyen también la renuncia. Esto no es rechazar el eros ni envenenarlo, sino sanearlo para que alcance su verdadera grandeza. El escritor, filósofo y apologeta cristiano irlandés Clive Lewis hablaba sobre la atracción de los enamorados, en donde lo importante no era el sexo opuesto, sino una persona en especial, una mujer en especial. Al respecto escribió en 1991, el eros hace que un hombre desee realmente no a una mujer, sino a una mujer en particular. De forma misteriosa, pero indiscutible, el enamorado quiere a la amada en sí misma, no en el placer que pueda proporcionarle. La observación del filósofo irlandés nos demuestra que el amor y la sexualidad no es una situación instintiva, que las personas se entregan no solo por ser hombre y mujer, sino que existe el afecto y la razón. Claro, y no instintiva, impulsiva, porque, bueno, como personas no podemos hablar de instintos porque nosotros nuestros impulsos los podemos dominar, los podemos controlar. Y nosotros lo que tenemos son impulsos. Entonces, el impulso sexual es
una parte que sí tenemos muy fuerte, que por ejemplo en los adolescentes se da mucho más fuerte por toda la hormona que traen y por todo el desarrollo que tienen, pero tenemos que enseñarlos, tenemos que educarlos a tener esa templanza, a tener esa fortaleza para poder dominar su impulso. De esta manera, la sexualidad adquiere su sentido precisamente en una forma de relación interpersonal, en la que el amor del amado se realice dándose a la persona amada, satisfaciendo esa necesidad de darse, con tal que la otra persona sea feliz, que es lo único que en verdad también hace feliz al amado. La sexualidad se maneja en 3 dimensiones, como lo hemos señalado en esta serie especial: la dimensión biológica, la dimensión psicológica y la dimensión espiritual, que deben ser comprendidas en un proceso educativo permanente y gradual. Yo creo que empieza desde pequeños, ¿verdad? En donde le enseñamos a nuestros hijos a quererse por lo que son. Si eres hombre, que sepas que eres hombre y que te manifiestes como hombre en todas tus actitudes, en todo lo que tú haces. Y si eres mujer también, ¿sí? Tu masculinidad, tu feminidad, lo tienes que ir educando, la tienes que ir promoviendo para llegar a ser ese hombre íntegro que necesitas ser. Íntegro en cuanto a que domines, te sepas dominar esas 3 dimensiones. Y esas 3 dimensiones, saberlas controlar, saberlas dominar con la dimensión superior, que es la inteligencia y la voluntad. En su estudio La sexualidad humana, Ruiz Rettegui habla de la dimensión humana de la sexualidad, que instituye una forma de entrega que se abre a la donación de la vida como una expresión de su dinámica propia. Es como si la unión sexual no fuera por sí mismo suficiente y necesitase de ir más allá de sí misma, generando a alguien diferente, el hijo, que con independencia de los que se amen, les trascenderá. La trascendencia de este nuevo ser tiene como fundamento el acto sexual unitivo de los que se aman, y éste se convierte en un testigo viviente e independiente de aquella unión, un testigo excepcional, inextinguible e irrevocable de aquel acto de amor humano. Sin embargo, los hombres han tendido a vaciar de sentido a la relación sexual humana, a la que han querido despojar de la fecundidad al no querer hijos. Ello, una clara manifestación de la falta de compromiso. También han tratado de disociarla de la afectividad y el amor, dando un nivel utilitario a la persona. La han convertido en una sexualidad despersonalizada y sin entrega de acuerdo con las modas y la publicidad. Con ello, se corren riesgos. Ese es el problema, que claro, ha habido una transformación importante en México, porque México como país latino, siempre la familia había sido un núcleo muy importante y de mucha compenetración entre las personas, pero nos hemos estado volviendo demasiado autónomos. Entonces ahora, por ejemplo, sí se tienen estadísticas que en porcentaje de los chicos a los 17 años, el 90% ha tenido alguna relación sexual. A los 17 años la persona no es madura, entonces no tiene relaciones sexuales maduras, no tiene relaciones sexuales responsables. Por lo mismo, hay embarazos adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual están desbordadas, ahorita estamos con la vacuna del papiloma humano, son enfermedades directamente transmitidas sexualmente y sin embargo es una pandemia, ¿no? Se considera que el 75% de los adolescentes tienen la posibilidad de contraer una enfermedad sexual antes de los 20 años. Esto es muy grave, ¿no? Y esto es por la falta de responsabilidad y la falta de información. Esta es una realidad que no se puede ocultar. La familia está siendo atacada, en principio con legislaciones que ignoran el alto valor de la vida, como las del aborto y la eutanasia, seguidas de demandas en las que se pretende señalar que la unión de seres del mismo sexo es una familia. A esto se agrega la fuerte carga erótica y utilitaria de la publicidad y las producciones de radio y televisión, en las que se ha dado a la sexualidad una preponderancia que ignora valores, dones y virtudes. Los expertos señalan que estas situaciones multiplican los problemas de las sociedades y aumentan la violencia. Ahora hay más divorcios que matrimonios, ¿no? O sea, ¿a qué nos lleva esto? Que nos estamos desbaratando como sociedad. Y una sociedad que se desbarata, pues es una sociedad que muere, ¿no? A esta realidad se agrega que en lo que se refiere a educación sexual institucional, las cosas no se están haciendo bien. Por el contrario, la experiencia demuestra que no se ha logrado un programa educativo adecuado y por el contrario,
Los existentes derivan en desviaciones y en orientaciones de carácter ideológico. A mí me parece que esto sí es una deficiencia grave de algunos de los libros autorizados. Existen varios problemas. Primero, remiten a páginas web que muchas veces no son páginas oficiales, sino son páginas de organismos privados, y eso ya va en contra de la ley. En los libros oficiales de texto no debe haber promoción de ningún tipo de organismo privado vía, por ejemplo, orientar al alumno a que consulte una página web. Segundo, cuando uno accede a esas páginas web, los contenidos rebasan por mucho las exigencias de los planes educativos e inducen a conductas sexuales específicas en libros de biología. Todos sabemos, por ejemplo, que un médico debe de estudiar anatomía, fisiología de la reproducción, y lo estudia en libros que no son inductivos de una conducta sexual determinada. Simplemente estudia cómo son los órganos sexuales, cómo operan, cuáles son las enfermedades asociadas a los órganos sexuales, etc. Por eso me parece que es gravemente erróneo que en libros que no son para médicos, sino son para niños muy jóvenes de 13 años, existan no solamente datos biológicos a veces inexactos, sino además verdaderos juicios morales sobre las conductas sexuales a promover, a reconocer, a respetar. Cuando en un libro de biología uno encuentra una inducción, por ejemplo, a la valoración positiva de la conducta homosexual, vemos que aquí ya hay un compromiso ideológico que no es de tipo biológico, sino es de tipo ideológico estrictamente, y que desafía las convicciones éticas de una parte importante de la población mexicana. Esto no puede ser aceptado. ¿Por qué? Porque los padres gozamos de un derecho humano reconocido hasta en la Declaración Universal para educar a nuestros hijos con libertad de acuerdo a nuestras convicciones. Cuando el sistema educativo impone convicciones ajenas a nuestra idiosincrasia a nuestros hijos, se está violando un derecho de los padres y por lo tanto se está sufriendo una intromisión indebida en una esfera de vida privada que la escuela, por más importante que sea, no debe de realizar. Una de las graves realidades de la falta de educación sexual y de valores es el aborto. ¿Por qué no educar primero? O sea, vivir en responsabilidad o enseñar la responsabilidad y no paliar las consecuencias. Porque además, claro, para nosotros entendemos además que ahí existe una vida, ¿no? Ahora, a esas personas se las engaña diciendo que no hay nada y no te va a pasar nada. Se tienen estadísticas importantes de efectivamente los daños, desde luego psicológicos, esos en todos los casos, ¿no? Pero incluso daños físicos, perforación de útero, alteraciones psicológicas, infertilidad a la larga, o sea, eso es grave y sin embargo eso no lo contemplan así. Podríamos estar haciendo ya estadísticas ahora de los 12,000 abortos que se llevan en la Ciudad de México, de las consecuencias graves que se han tenido, ¿no? En Estados Unidos ya se tienen consecuencias importantes, medibles, ¿no? Muertes de todos por aborto, infertilidad a la larga, efectivamente suicidios. Aumenta 7 veces el suicidio, 700%, ¿no? En mujeres que han abortado. De las mujeres que han abortado, el 92% que ha abortado una vez va a abortar 2 y 3. Eso es grave. Y eso no lo contempla, ¿no? La realidad es que a las personas, a las adolescentes y a las mujeres no se les informa de ello. Yo tengo la impresión y la certeza de que en México no se ha protegido a la mujer ni al concebido. Se ha protegido la destrucción de la vida al posibilitar un aborto libre, que podía evitarse a través de la educación precisamente y del conocimiento de lo que es el cuerpo de una niña, de una jovencita, y de las precauciones o medidas que debe tener dentro de su libertad de amar, de querer, empezando por quererse a sí misma. Me resulta paradójico y contradictorio que por un lado en los espacios públicos se prohíba fumar y en los espacios públicos se permita abortar. Según la tradición jurídica, las leyes deben promover valores y un